Nosotros no podíamos hacer el sumario porque la última preparado que había hecho la dictadura saliente, que se iba, era que todos los ponían causas contra la subversión, debían intervenir la justicia militar. De manera tal de darle impunidad y que ninguna justicia de la democracia, sea en ámbito administrativo como judicial, pudieran intervenir. Recuerdan ustedes el gran paso que da Alfonsín con el decreto que determina el inicio de el famoso, trascendental e histórico juicio de las juntas militares y la creación de la CONADEP con Sábato, Fernández Meijide, gente de profundas convicciones. Sí. Por lo tanto, a nivel nacional se tomó una decisión que después insinuó algunos golpes de Estado o intentos de golpe de Estado, con una valentía democrática de Alfonsín superlativa. Que corresponde señalar que eso no fue apoyado legislativamente por el peronismo en ese tiempo. Estos son verdades históricas, hay que decirlas. Volvamos a La Pampa. Cuando se exonera a esos policías, que ellos decían el sumario es inútil, es nulo, porque solamente nos puede intervenir la justicia militar, ellos hacen una presentación en el Superior Tribunal, ya con gente designada a partir del inicio del gobierno democrático. Sí. Bien. Por 3 personas en ese tiempo. Y en una resolución de 1 carilla y media, dicen que el decreto de exoneración y todo el trabajo realizado de recopilación de elementos era absolutamente nulo, porque no podía intervenir el Poder Ejecutivo Provincial para hacer un sumario a policías, porque debía haber intervenido la justicia militar. Y le dan después una cabida a un resarcimiento económico millonario para la época a estos mismos exonerados. ¿Qué corresponde decir? Y lo voy a decir. Ayer le entregaron un premio a una persona por su trayectoria. Una de las que firma ese manto de impunidad, siendo obediente al último mandato de la dictadura, fue la señora Rossetti de González. Esta normativa fue declarada inválida y prácticamente en ningún tribunal democrático de la Argentina, pese a haber sido invocada, se le dio cabida. Acá en La Pampa sí. Transcurren los años. El diario La Arena, en aquel tiempo, diciendo trabajo inútil, al final generó que le terminen pagando del erario público provincial una cifra millonaria, y al final el sumario hecho por Tierno, totalmente inútil, todavía tenía secuelas del apareamiento con la dictadura de La Arena. Además no sabía cuánto duraba esta democracia naciente. Sí. Entonces el loco había hecho el sumario. Pero no nos inclinemos tanto para esto, porque si vuelven esto es la historia. Y ayer le entregan este reconocimiento a la señora, que corresponde señalar que ella tuvo sus principales ascensos en 1976. Obviamente declarando cumplir y hacer cumplir el estatuto del proceso de reorganización nacional, que era lo que le habían puesto a esto que era la dictadura. Si no, jurar y hacer jurar. Y después le da cabida
a un intento de impunidad, de que todo lo que hicimos era nulo. Pasan los años, democracia consolidada, sí, y nuestro trabajo es tomado por la justicia federal e inician la causa Subzona 14, dándole plena validez a nuestro trabajo, tanto a nivel procesal legal, en todos los aspectos, y que de ninguna manera era la justicia militar, y ni mucho menos para un sumario la que debía intervenir, como dijo la que yo debo situar como cómplice de ese entonces, de la dictadura todavía incipiente, señora Rossetti González, junto con los dos que estaban con ella en el Superior Tribunal. En base a un parentesco con el señor Marín, el gobernador de entonces, la habían ubicado en el Superior Tribunal. Pero evidentemente las atracciones respecto hasta la normativa militar fue más poderosa. Transcurren los años, fíjense ustedes, y esto es importante que la sociedad también a través de usted lo conozca. Y esta mujer interviene haciendo de juez en el juicio que me organizaron y prepararon para justificar la intervención a Santa Rosa. Porque yo ahí hice una resolución aprobando el presupuesto para poder pagar los sueldos, funcionar el municipio, que no podía prorrogar el presupuesto anterior, porque no me posibilitaban el funcionamiento del Consejo dentro de todo este contubernio. Entonces saqué una resolución al referéndum. Me hacen una denuncia penal y eso lo usan para hacer la intervención, que por la denuncia penal había que intervenir el municipio de Santa Rosa. Esto fue el señor Jorge, de gobernador, que hacía de gobernador, y unanimidad de los que estaban de diputados. En un breve trámite de no más de 10 minutos. Bueno, entonces siguen con esta causa penal. Sí. Pero ninguno cometió delito de los que firmó. No hay ninguna resolución municipal que si no firman los secretarios tiene validez. No, ninguno cometió delito. Tierno solamente. ¿Quién lo dice esto? La señora Rossetti González. Junto con otro, en un lugar de juez que no juez, y que fue un integrante de la servidumbre del señor Marín durante años en el Senado Nacional, señor Gabasa. Inyectado en una categoría de juez que la Constitución no prevé. ¿Qué es lo que escribieron estos individuos en esta que fue festejado por los mismos que desde el periodismo y la política hicieron el golpe en el municipio de Santa Rosa? Hicieron una sentencia, Rossetti González y el señor Gabasa preponderantemente. ¿Saben lo que pusieron de mi gobierno en el municipio? Que fue un grupo de vecinos el que pudo terminar con la aventura institucional de Tierno en el municipio. ¿Aventura institucional? ¿Un gobernante elegido por un pueblo? Claro. Ella había jurado fidelidad al Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Había intentado dar impunidad a los policías echados por violación a los derechos humanos, siendo disciplinada con la última imposición del gobierno dictatorial. Lo más demostrativo de que ellos no estaban haciendo ahí, ni aún en un rol de jueces indebidos, estaban cumpliendo una necesidad política. Por eso yo creo que ayer estaba Marín en la fiestita que le hicieron a la señora, agradeciendo los servicios prestados. Porque el señor Marín fue uno de los principales activadores de mi destitución. No por el pueblo de Santa Rosa, sino por él y algunos allegados a él,
que veían complejizar su futuro. ¿Se da cuenta por qué no soy políticamente correcto? He tratado, y fue llevando la conversación y la posibilidad que usted me ha dado de expresarme, no solo en opiniones, sino en presentar hechos objetivos. Tengo mis años, no soy tan viejo, pero he formado parte de muchas situaciones de la historia de La Pampa. Este sumario que nosotros hicimos integra el patrimonio histórico de La Pampa, de lo cual me siento orgulloso. Existe un reconocimiento a este trabajo en el libro Nunca Más, escrito por Sábato y la señora Fernanda Meijide. Nosotros incorporamos un elemento que fue muy importante en el juicio de las juntas militares, que se lo entregué en manos al fiscal Julio Estracera y a Moreno Campo, que fue un radiograma que yo encontré buscando la documentación en 1984, que decía que había que incinerar toda la documentación existente en las provincias de la denominada lucha contra la subversión. Eso lo encontré yo, en aquel momento tuvo una difusión de prensa nacional y yo fui en mano a entregárselo a los fiscales del juicio de las juntas militares, porque era algo muy importante referido a que, si bien no se había encontrado mucha documentación, esto era, en mi opinión, y coincidieron Estracera y Ocampo conmigo en aquella reunión que tuvimos cuando yo le entregué esto, que era solamente una cortina de humo para que no busquen más documentación, sino que estaba guardada, sea en microfilm, se decía en aquel tiempo, u otra forma de escondite, incluso en el extranjero. Por lo tanto, ¿cómo no decir estas cosas? De las cuales asumí los costos. Se imaginan ustedes que yo fui denunciado incluso por... eran tan contundentes las pruebas que nosotros recopilamos con Truil, en estas 3.000 y pico de hojas, que ya ante la justicia federal varios de los imputados y sus defensores instigaron falso testimonio para que digan algunas personas que habían declarado la primera vez conmigo que yo las había incitado a declarar en falso. Entonces me hicieron una denuncia penal, lo llevaron primero dándoles dinero a una escribanía de acá del medio de Santa Rosa para dejar constancia de eso. Lo presentan los defensores de varios militares y algunos policías de que yo lo había instigado al falso testimonio. Imagínense la gravedad de esto. Por supuesto que esos testimonios que yo había recibido originalmente fueron ratificados, habían sido ratificados no menos de 10 veces, tanto en el sumario como ante la justicia federal, no sé si. Y después quedó en evidencia por el reconocimiento de una de las personas que ante un estado de necesidad había recibido dinero para hacer ese acta acusándome a mí. Es decir, imagínense ustedes todas las situaciones, ¿no es así? Por las que hay que pasar cuando sos consecuente con ideas que son importantes, pero el camino es muy tortuoso, muy difícil, o presumiblemente muy difícil. ¿Me entiende lo que digo? Sí, perfecto. Por lo tanto, yo lo digo esto con orgullo y lo digo porque muchos pampeanos quizás no lo sabían. Y estas personas, que algunas hoy se presentan autovanagloriándose de demócratas y de grandes trayectorias, yo incorporo hechos objetivos que desautorizan esas supuestas grandes trayectorias. A lo mejor algunos, dentro de esta esquizofrenia que algunos tienen de las defensas corporativas, quiere preparar alguna represalia para mí. ¿Cómo los jueces que estaban ahí haciendo el festejo a la señora se van a ver en alguna forma desautorizados? Pero tienen que leer la historia, y si la leyeron, no ocultarla.
Callarse, lo hablamos hace un rato en otros temas. Algunos creen que es el salvoconducto para la felicidad. Yo estoy convencido que es para lo inverso.